la vida de un psíquico, de un medium, de una canalizadora como eres tú, ¿en qué momento uno dice, wow, algo pasa conmigo, tengo este poder, este don, no sé cómo le llamas tú? ¿A ti cómo te pasó? A ver, uno nace con esto, ¿ya? Fue mi mamá la que se dio cuenta, porque yo siempre lo explico así, si uno nace en una casa y se desarrolla en una casa que no tenga ventanas, uno cree que todas las otras casas no tienen ventanas. Entonces yo me crié viendo a los otros y pensaba que todos veían a los otros. Pero tú... Para mí era normal. Claro, pero tú los veías o Sí. tú eras más allá, porque por ejemplo yo cuando chica también era de las personas que conversaba y tenía muchos amigos imaginarios y a lo mejor Ese es también un los buen punto. también los veía, porque Sí. en mi mente también creo haberlos Estaban, visto sí, claro. y estaban ahí. Sí. Entonces, ¿en qué momento quizás tú o tu mamá se dio cuenta que ya no era un amigo imaginario, sino que se trataba de otra cosa? Lo que pasa es que mi mamá trabajaba en el Hospital San Borja Riarán, en el Paula Jara Quemada en ese tiempo. claro. Y desde su oficina, yo del colegio me iba a estar con ella en la oficina, hacía mis tareas, qué sé yo. Y desde la oficina al frente estaba la sala de necropsia y decía que era la sala de autopsia. Sí. Y llegaban las carrozas funerarias, ¿A qué edad? 5 o 7 años, y llegaban las carrozas funerarias a buscar a los que habían fallecido Sí. y salían con las urnas y los familiares atrás para llevarlos al cementerio. Y yo le describí a mi mamá quién iba dentro de la urna. Entonces yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Ahí va una abuelita. Pero espérate, tú cuando tenías ya esta edad, ¿lograbas identificar? O sea, yo creo que los niños igual identifican entre los Todo. vivos o muertos. Sí. Tengo una hija de 3 años y me lo habla. Pero tú lograbas identificar que realmente se trataba de una persona que ya no tenía vida, pero que tú la veías con vida. Sí, porque en ese tiempo yo los veía, ellos trataban de decirme cómo habían muerto. Entonces yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Ahí va una abuelita que falleció de un ataque al corazón. Y la abuelita se tocaba acá. O mamá, mira, ahí van sacando a un niño que le dispararon en la cabeza. Perdona, pero Yo sí los veía. ¿Te llegan imágenes? Sí. ¿Los ves? ¿Hay Tal cual. sonidos? Pero espérate, como así... I see dead people, así como... Es así. Tal como la Sí, niña así con la enferma. diferencia de que en la película, o sea, ellos no se ven sangrando ni nada de eso, sino que ellos te muestran cómo murieron con gestos. Ah, perfecto. ¿Ya? Y la película, claro, la hicieron más tétrica, mostrando todo el lado más terrible, pero ellos no se ven dañados, se ven normal y se ven, no es una bruma, porque mucha gente me pregunta Medio así como... como brumoso, No. no, se ven como que si yo pusiera un vidrio empañado aquí, en medio de nosotras dos. Entonces tú distingues mi pelo, mi cara, pero no es definido. No veis los detalles. Así se ven. No veis los lunares, nada. Pero y a ti, o sea, eso era a los 5, 7 años, ¿lo escuchabas, lo veías, lo percibías con miedo? ¿O No. ¿No te daba miedo? No, porque para mí era normal. Para mí eran fallecidos. Yo sabía que estaban muertos, pero no eran malos. No eran malos, no me dañaban. No te asustaban íbamos de repente con mi mamá a, no sé, para la casa de una compañera de trabajo. Y yo le decía, mamá, ahí hay una niña. Y la niña quiere que yo vaya a jugar con ella. Y mi mamá ya entendía, ya sabía. Después, cuando mi mamá fallece, ahí yo supe que mi mamá tenía el don. Ella también ¿cómo? lo tenía. ¿También lo tenía ella? Y ahí uní cabos, claro, ahí uní cabos, porque otra mamá No sé, o te lleva al al psicólogo, psiquiatra. Entonces ahí empecé a unir cabos de que, claro, con mi mamá íbamos a casas, habíamos llegado hace 5 minutos y decía, no, vámonos, no, tenemos que irnos, vámonos. Pero no de loca, sino que yo sentía que ella había visto algo que yo también había visto, pero no lo asociaba en ese momento. Ah, y tu mamá te protegía entonces. de ese Mucho, lugar. sí. Y te entendía, que eso es lo que pasa. Sí, ella también vivió lo mismo. Sí. Imagino que por lo mismo nunca te censuró y Nada. nunca, o sea, básicamente te apoyó, Sí, ¿no? sí. Y nunca me vio asustada, porque mi mamá, si me hubiese visto asustada, hubiese frenado esto, porque significaría que yo no estaba preparada. Hay muchos papás, a mí me llegan, pero miles, yo recibo aproximadamente 1.800 mails diarios. ¿Diario? Diarios. Y la mayoría son
personas que necesitan ayuda porque su hijo ve cosas y no lo somatiza bien o vive con miedo. Entonces, es mucha gente. Yo siempre digo, todos los niños ven, todos Sí. los niños, todos nosotros cuando niños fuimos medium, porque nosotros nacemos con ese canal abierto. A los 7 años esto se corta. Ya, después Por uno eso se los va como niños- regulando, sí. Claro, y por eso los niños hasta los 7 años tienen amigos imaginarios, porque esos amigos imaginarios no son imaginarios. Vanessa, tú dices que con tu mamá se entendían perfectamente porque las Sí. dos lo viven igual. Pero con tu papá, No, mi papá no sabía. perdón, Era un secreto. ustedes Era lo un guardaron secreto, como un secreto sí. entre ustedes dos. Sí, era un secreto entre... Mira, ahí está mi mami. Ahí está en el hospital. Ahí está en el hospital mi justamente en el viejita. hospital. Sí, ahí está en el hospital. Mi mamá era como un secreto que nunca conversamos, como que no le digamos a nadie, sino que fue Se algo dio. entre nosotras que se dio y que mi papá después supo. Ahí está mi papá. ¿Al Pero cuánto tú le- tiempo? Claro. No, ya cuando yo ya empecé a salir en televisión, Ah, mi papá empezó a saber de que mi mamá también tenía el don. No tenía idea. ¿eh? No, mi papá nunca supo. ¿y cómo Nunca, lo nunca. conversabas tú con tu mamá? Porque como dicen que quizás no era un secreto planteado directamente, pero... No era que nos sentáramos a conversar, sino que estábamos en un lado y yo ya, no sé, 12, 13 años le decía, mamá, ¿lo viste? Sí, sí lo vi. Ah, ya. O mamá, ¿miraste? Sí, sí, tranquila, sí, sí lo vi. Pero, perdona, Entonces era esa comunicación. y tu papá cuando supo, le hizo sentido, le hicieron sentido Muchas muchas cosas, me imagino, ¿no? Sí. Ah, ahora entiendo por qué ustedes Sí. hicieron tal cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Mi papá, ya cuando, ahora grande ya, un día me dice, ahora entiendo muchas cosas. Cuando nos juntábamos con mi mamá y conversábamos de la vida, cosas que nosotras nomás entendíamos o que de repente quedábamos en silencio en el living mientras estaban todos, no sé, viendo tele, y era porque algo habíamos visto. En mi casa pasaban 1000 cosas y durante toda la vida también me han pasado un montón de cosas en las casas donde he vivido, como que me siguen.